La embajada norteamericana aquí en Honduras, que tiene su sede aquí en la ciudad de Tegucigalpa, emitió ayer 6 de mayo una advertencia, un aviso a sus ciudadanos para que tuvieran cuidado en venir a Honduras, o los que estaban acá pues tomaran precauciones, advirtiendo que probablemente se podrían dar algunos hechos violentos, como ser tiroteos masivos, y señalaron 3 puntos que podrían ser los lugares donde se realizarían tales hechos violentos. Una escuela bilingüe aquí en Tegucigalpa, uno de los tantos centros comerciales que hay, sin especificar cuál, pero señalaron que en un centro comercial podría darse un hecho de estos, y además el centro cívico gubernamental, que es un complejo de edificios donde funcionan muchas instituciones del gobierno. No sé si todas, pero muchísimas funcionan ahí. Eso quiere decir que hay bastante tráfico de personas, las que laboran ahí y los que llegan a hacer trámites, ¿verdad? Es un centro urbano bastante visitado. Yo es la primera vez, fíjense, que veo un tipo de alerta de estas de la embajada aquí en Honduras. O sea, no quiere decir que la embajada no las ha hecho anteriormente, sí las ha hecho, pero que señalen que probables tiroteos y además identifiquen los lugares donde se podrían realizar esos tiroteos, pues sí es la primera vez, honestamente, no lo recuerdo, no recuerdo haber leído eso antes. En Honduras no se dan ese tipo de hechos violentos como se dan en algunos países más avanzados económicamente, más industrializados, ¿verdad? No sé por qué, no soy un experto en psicología ni en sociología, pero mayormente en los países ricos sucede esto de gente que hace estos actos, ¿verdad? Tiradores solitarios que hacen estos actos y llegan a matar víctimas a las que no conocían, no tenían ningún motivo aparente para hacerlo. En los países latinoamericanos se da otro tipo de violencia, pero no es así de un tirador solitario que llega a algún lugar, a un centro de trabajo, a un centro de recreación o a una oficina gubernamental a hacer un acto de estos. Yo recuerdo aquí en Honduras, fíjense, un acto extraño que sucedió en diciembre. Me acuerdo que era la Navidad del año 2004. En Honduras sucedió un hecho de un tiroteo a un bus de transporte público, a una unidad de esas color amarillo, de esas grandes, ahí en Chamelecón. Pues casi 30 personas murieron en ese atentado. Digo que fue un hecho bien raro porque coincidían con un proceso electoral que se estaba realizando en Honduras. Al año siguiente venían las elecciones generales, y en febrero del 2005, o sea, un par de meses antes se dio ese atroz crimen, y las elecciones iban a ser el 20 de febrero del 2005. Pues en diciembre, el 23 de diciembre, hubo ese atentado contra esa unidad de transporte que llevaba muchos pasajeros y murieron casi 30. Eso fue una cosa que no tenía ningún tipo de sentido, además de que eso es una cosa horrorosa. Pero se estaba queriendo meter la narrativa en la agenda política social de Honduras, cultural podemos decir también, porque esto tenía que ver con la cultura del hondureño, y que nosotros no estamos familiarizados con esto de, por lo menos ya en muchísimo tiempo, con esto de la pena de muerte. Pues uno de los candidatos de esa época proponía la pena de muerte en Honduras como la solución a la violencia o a los altos índices de criminalidad, que por sí mismo eso no resuelve nada, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países, no solo Estados Unidos, en muchos países también existe la pena de muerte, pero Estados Unidos es como el país más famoso en este asunto porque hay películas, por Hollywood, por todo lo que significa la cultura norteamericana. Pero fíjense que en Estados Unidos, por ejemplo, el año pasado solo se ejecutaron 25 sentenciados a pena capital. 25 personas, y el año anterior creo que habían sido 24 y antes 23. O sea, no es que viven matando un montón de gente, y Estados Unidos es un país de 350 millones de habitantes y además tiene una población penitenciaria bien alta, ¿verdad? O sea que eso no resuelve nada, honestamente, y no es que
van a caer como moscas un montón de criminales, ¿verdad? Como que los van a fusilar así en grupo. Eso era una propuesta absurda, ridícula, de un político en Honduras, pero que también misteriosamente, ¿verdad? Sospechosamente se dio ese hecho, que no es habitual en Honduras. No quiere decir que no hayan crímenes donde mueran en un mismo acto más de 3 personas, que en Honduras les han puesto el nombre de masacres, se conocen como masacres, ¿verdad? Pero generalmente están relacionadas, las personas que mueren están relacionadas entre sí porque estaban en el mismo lugar, porque uno de ellos era buscado por algunos enemigos, cosas por el estilo. Pero no son como hechos al azar, ¿verdad? Que alguien llegó a un lugar y que no había ningún motivo, no había nadie que tuviera relación alguna con los sicarios y se den esos hechos. Eso no acontece. En los países latinos no acontece mucho eso, realmente no tenemos esos hechos violentos tan espantosos como si suceden en Estados Unidos y suceden bastante seguido realmente. Pues quería comentar con ustedes, amigos, eso porque sinceramente me pareció bien extraño, ¿verdad? Mencionaban que el 6, ayer podían haber ese tipo de atentados y que probablemente se repitieran, o sea, dando como por un hecho que sí iban a suceder y que se podrían repetir el día 16 de mayo. Bien extraño, honestamente bien extraño, a ver qué dicen las autoridades en el transcurso de los días, a ver en qué termina esto, porque honestamente yo no lo recuerdo y no sé qué fines puede haber detrás de eso, ¿verdad? Hacia simple vista parece la preocupación de una embajada por sus ciudadanos, ¿verdad? Parece a simple vista, pero siempre hay cosas ocultas a los ojos de nosotros. Hasta aquí me quedo, amigos, y recuerden, Jehová es Dios.